Este man. Dos. Es que hay como tres. Sí, man. Allá en un tronco que hay. Uy, no, caída, man. Una caída y bajarla. Duro. Bájelo. Duro, bájelo, duro. Y suéltelo. Eso ya. No. Para la situación. Después de casi más de 70 años de conflicto armado en Colombia, lo único que nos ha quedado a nosotros como sociedad han sido cicatrices profundas, tan profundas que muchas de ellas aún no han podido sanar. Daniel, hablemos un poco de su vida, hablemos un poco de su niñez y de su paso por las FARC. ¿A qué edad la reclutó las FARC a usted? A los 14 años. ¿Cómo la reclutó? Pues primeramente yo vengo de una familia grande. Somos 12 hermanos. Y donde nosotros vivíamos era una zona roja que llaman. Había mucha, pues, digámoslo así, influencia de las FARC. En ese tiempo se había hablado de que cada familia numerosa daba un aporte a la causa, ¿no? O sea, ¿un hijo era un aporte? Un hijo era un aporte porque, pues, campesinos, pues uno no tiene, digamos, recursos en la cual uno puede decir, damos tanta plata. Nosotros éramos 12. Entonces yo soy incluso la cuarta de esos 2 hermanos. Ya anteriormente se habían llevado una hermana mía. Entonces lo que le decían a mi papá era que si él quería conservar el sitio, el lugar en la cual vivíamos, debía aportar a la causa. Y igual pues la comunidad mantenía pues sometida a las normas y a las directrices que ellos daban. Usted mencionaba que ya habían reclutado a un hermano. Una hermana, sí. ¿Una señor. hermana? ¿De qué edad? A ella también fue a los 14 años. ¿Y a usted la reclutaron también a los 14? Sí, señora. Después del año de ella, entonces yo ya había cumplido 14 años cuando... ¿Cómo fue ese acercamiento de las FARC a su familia para llevarse a los hermanos y pues obviamente a usted? Pues el acercamiento, eso era algo como, porque donde nosotros vivíamos pues era influencia de guerrilla, la fuerza pública poco se veía, entonces la zona era dominada por ellos, en la cual hacían reuniones, daban orientaciones. Donde nosotros vivíamos había como una zonita boscosa. Y siempre que ellos llegaban a ese lugar, siempre se hacían ahí. Entonces siempre bajaban a la casa que por agua, ¿sí? Como mi papá cultivaba plátano, yuca. ¿Usted a esa edad tenía claro quiénes eran ellos y lo que hacían? No, señora. No, señora, porque pues uno los miraba, incluso yo les tenía mucho miedo. Porque uno escuchaba noticias y siempre en ese tiempo eran tomas, ¿sí? Que asesinaban muchos miembros de la fuerza pública. Entonces yo los miraba y yo quedaba asustada. Pero pues ellos siempre se mostraban generosos. Cuando se quedaban ahí acampamentados,
A veces hacían comida y lo que sobraban no lo daban, pues porque éramos 8 en primera que nos estaban criando. ¿Se acercaron de alguna manera para ganarse su confianza? De cierta manera sí, señora, porque ellos nos decían que, por ejemplo, a las que estábamos así grandecitas, nos decían vámonos para allá, que eso allá es bueno, usted allá le cambia la vida, aprende muchas cosas, o sea, nos ofrecían muchas dádivas, muchas cosas que uno, pues nosotros por lo que éramos hartos, pues uno no tenía el privilegio, digamos, de poderse poner, o sea, una ropa que uno diga, no, pues entonces era lo que pudiera en ese tiempo mi papá darnos. ¿Usted hoy en día siente que de pronto se aprovecharon de la necesidad del campesino en su situación para llevarlos? Yo creo que sí, señora, o sea, ahorita uno ya desde el punto de vista, uno dice, uy, claro. Es más complicado disparar. Sí, mira, esto es circular. Hablemos un poco del día que se la llevaron, que fue reclutada. ¿Se la llevaron a voluntad propia o fue obligada? Pues como le decía, que uno diga voluntad, pues sería incoherente. Yo creo que un niño de 14 años todavía no tiene la voluntad. Señora, entonces, pues ellos me dijeron, ya hablamos con su papá, ya él, pues aunque él no quiere, pero pues ya es la decisión de que usted es hora de que vaya con nosotros. El aporte que ellos decían. El aporte que ellos decían, de que en la comunidad se hablaba de que era un aporte de las familias numerosas. Pero uno, de pronto uno guardando la ilusión de que realmente iba a ser algo mejor. ¿Usted qué sentimiento tuvo al momento que se despide de su familia, de su papá, de sus hermanos? Pues uno son muchos sentimientos porque uno sale, pero uno no sabe si va a volver. ¿Y usted ya tenía eso claro? Sí, señora, porque uno a veces, así con hijos de vecinos que ya, cuando en algún momento ellos pasaron y uno les preguntaba y otros después uno se da cuenta que ellos nunca más tuvieron la oportunidad de regresar a la casa. Pues fue duro, porque empezando de que nosotros éramos muy apegados a mis padres. Nosotros nunca éramos así una familia desunida o que... No, uno siempre mantenía, eso era lo que nos habían enseñado. La unión. La unidad, señor. Pero después de un tiempo, sí, la verdad, uno anda tanto que uno a veces no le queda tiempo ni de pensar en la familia. Cuando usted llega al campamento, ¿qué encuentra en ese lugar? Que encuentro muchas mujeres iguales a mí, niñas. ¿De qué edad? Hayan de 13, de 11, niños. ¿De 11 años? De 11 años, niños. Un niño siempre me llamó la atención de él prácticamente se crió allá. Un bebé. Un niño, señora. Y o sea, uno ya le hacía algo como familiar, ¿no? ¿Para qué utilizaban las FARC niños tan pequeños? Se utilizaban, después entendí que se utilizan para hacer inteligencia. Un niño pasa más desapercibido que un adulto. Por ejemplo, por allá en ese tiempo que se usaban lo de las tomas, un niño llegaba a un pueblo y era normal que llegara, pero ya un adulto, ya todo el mundo ponía los ojos en el adulto. Entonces, ¿educaban también a los niños para hacer inteligencia? Sí, señora, nos instruían porque en algún momento yo también lo hice.
¿Cómo le instruyeron a usted para hacer inteligencia? ¿Qué le enseñaban? Pues primero ubicaban una familia que, digámoslo así, lo adoptara uno por un tiempo. Una familia ficticia. Sí, señora. Entonces le decían, bueno, si usted va a estar allá, la señora se llama, bueno, le daban a uno el nombre. Y si usted se hace pasar por una sobrina que usted va a compartir, ¿sí? Y nos daban la orientación, que era lo que uno tenía que hacer. ¿Y esa orientación que incluía averiguar temas de ejército, policía? Sí, señora, averiguar, por ejemplo, si era en un puesto de policía, cuántos habían, cuándo eran los relevos, los cambios de turno, o sea, cómo se movían, mirar como la rutina que ellos tenían a diario. Hay algo en las FARC que se llama los pisa suave. ¿Usted sabe algo de eso? O sea, son personas que se entrenan con una agilidad. Niños. Niños y digámoslo, adolescentes son, pues ellos lo llamaban para hacer guerra de guerrillas, en la cual uno puede mimetizarse y entrar a un lugar sin que nadie lo vea, sin ser detectado. ¿Es cierto que los pisa suave o pisa huevos, como los llamaran, estaban también entrenados para llegar a las bases militares y degollar a los soldados? En algún momento se decía que se usaba para eso, para sabotear también. Sabotear y formar como la discordia entre ellos mismos. Entonces, porque es gente altamente, digámoslo así, calificada para hacer dicha tarea. Bueno, hablemos un poco aparte de lo que vivió usted. Ingresó a los 14 años. ¿Y cuántos años duró? Duré aproximadamente 8 años, salí cuando tenía 22 casi. Básicamente toda su adolescencia la pasó en las FARC. Sí, señora. ¿Cómo es para una mujer adolescente crecer en las FARC? Pues a veces se torna muy difícil, porque digamos uno a esa edad tiene, digamos, nosotras las mujeres su etapa, digamos, de su ciclo menstrual, que en estos tiempos uno dice es como el momento de compartir uno con la madre, de que le expliquen a uno. Muy íntimo un momento. Sí, señora, pero ya son esos momentos donde uno dice, o sea, como que es difícil. ¿Usted podía tener algún tipo de contacto con su familia? No, señora. ¿Era prohibido? Pues era prohibido, y lo otro era prohibido porque nosotros no podíamos revelar lugares donde nos encontráramos. Y lo otro porque el acceso a ellos, ya después que uno se iba, no era fácil decir yo quiero ir tal día donde mi mamá. Hablemos un poco de lo que le sucedía a las mujeres. Muchas mujeres fueron violadas, abusadas sexualmente. ¿Le sucedió a usted? Sí, señora. ¿Qué sucedió? Pues, o sea, uno llega allá, usted sabe que una niña de 14 años es bonita. Su cuerpo apenas se está formando. Y digámoslo así, es como llamativa a los hombres y más a los mandos, que de pronto ejercen una autoridad. Entonces uno que hace, llega allá y entonces ya empieza que usted es bonita, que usted es esto, que sí. Y a mí me ocurrió en un momento de que un mando, estábamos en un lugar donde se podía ir a fiestas y eso. Entonces él esa vez sacó un grupo que para ir a compartir con la comunidad. Pero realmente él tenía otro objetivo. Uno a veces se llena como de tristeza y uno le daban a uno como la oportunidad, digámoslo, de poder uno tomar licor, pero uno sabía que a veces uno lo hacía porque estaba triste, porque Como un escape. sí, señora, como uno querer olvidar de pronto en un momento lo que uno
pero resulta que ellos sí tenían claro cuál era el fin. ¿Y cuál era ese fin? Y el fin era pues llevarlo a uno, que uno tomara y después pues abusar de uno. Lo metió arriba, en la cabeza. Duro, duro. ¿Tío que no tosió? Ahí está. ¿A qué edad fue la primera vez que abusaron de usted? A los 14. ¿Y de ahí siguieron haciéndolo? Sí, señora. ¿Se acuerda cuántas veces o perdió la cuenta? Pues que uno puede decir cuántas veces, la verdad uno no, o sea, no pudiera uno contar, pero lo que uno sí sabe es de que es repetido. O sea, eran tantas veces que inclusive usted perdió la cuenta. Sí, señora, sí, claro. Lo mismo pasaba con sus compañeras. Igualmente y más con las que iban llegando, digámoslo así, nuevas. O sea, no había niña que se salvara, No, señora, no. pero quedó usted embarazada en las... Sí, señora. ¿Cómo hizo para salvar a su hija? Como ya le decía, nosotros fuimos 2 hermanas. Ella, mi primera hermana, ella sí le hicieron 2 abortos A su hermana. a mi hermana. Cuando yo quedé embarazada, porque yo vi lo que a ella le ocurrió, yo dije, yo no voy a permitir que a mí me hagan. ¿Y qué le hicieron a su hermana? A ella, en el primero, pues trajeron los médicos y pues a uno antes de eso le dan una charla, ¿no? Una doctrina, que le dicen a uno que si uno quiere tener hijos, pues acá, gracia, pues hubiera quedado en la casa, o que eso es retrasar el proceso, retrasar la organización. O sea, haciéndolo sentir de alguna manera culpable por ser madres. Sí, señora. Entonces, a ella le hicieron el primero, como al año y medio ella volvió y quedó embarazada, porque los métodos anticonceptivos a ella no le servían. Entonces, en el segundo ella se negó a abortar, pero a ella sí le hicieron consejo de guerra, la sancionaron y aparte de eso siempre le hicieron abortar el bebé. Entonces, cuando yo quedé embarazada, yo dije yo no, y me lo callé hasta cuando más allá del embarazo no se pudo callar. O sea, escondió su embarazo. Sí, señora. ¿Cuántos meses logró esconderlo? 7 meses y medio. Y ya ese momento no pudieron hacer el aborto. No, señora, no, porque cuando ya, pues yo ya hablé con el superior que o sea, yo lo escondí porque en un momento casi pierdo la vida en un ataque de la fuerza pública. Entonces, pues yo le eché la culpa que era a los antibióticos que me habían colocado. Pero ya cuando yo sí hablé fue con el compañero que yo tenía, con el papá de mi niña, le dije, yo creo que estoy embarazada. Él siempre me dijo, ¿usted qué piensa? Yo le dije, yo lo voy a tener. Esa convicción de tener al hijo podría llevarlo a tener algún problema dentro. Sí, señora. Sí, porque él me decía, si usted lo va a tener, usted sabe que a los 2 nos van a sancionar, nos van a hacer consejo de guerra, el bebé va a tocar dejarlo después. Y yo le dije, sí, pero si usted a mí me apoya, yo lo hago. A pesar de eso, yo le dije a él cuando tenía como 5 meses. Y yo me lo seguí callando hasta que ya tenía 7 meses y medio, que ya la barriguita se me notaba más. Entonces había una señora, Victoria Sandino, que ella
ella desde el primer momento dijo, usted no puede tener ese bebé. Me dijo, yo sí voy a hablar porque usted ese bebé tiene que abortarlo. Yo le dije, no, yo le dije, aquí puede entrar el médico que quieran, pero yo no lo voy a abortar. Ella me dijo, ay, es que usted cómo va a decir eso si le va a dañar la carrera al muchacho, o sea, al papá de la niña. Bueno, usted se le para a Sandino y le dice que no va a aceptar el aborto. ¿Qué pasa después? Después el mando que estaba a cargo de nosotras me dijo, chiquitica, yo con usted no me voy a meter. Pero ella no, ella seguía insistiendo. ¿Cómo hizo entonces, a pesar de que ella insistiera tanto que mataran a su niño? Yo pedí audiencia con el mando y yo le dije que me devolviera donde yo pertenecía. Yo no quería estar más allá. Le dije, entonces él me dijo, sí, yo la voy a enviar porque su embarazo ya está avanzado. Y devuélvase, la devuelvo para allá y que allá arreglen su situación. Y una pregunta, ¿qué sucedió con su esposo? O bueno, su pareja. Con mi compañero, él siguió allá, pero en el 2011, en un operativo, lo mató la fuerza pública, porque él en una ocasión tuvo la oportunidad de venirse, pero pues como él también allá estuvo desde niño, él sí llegó como a los 13 años, o sea, toda una vida allá. También reclutado. Sí, señora, entonces los temores de muchos es no me voy porque no tengo papeles, yo ya salgo y me van a coger, y pues uno no quiere terminar en una cárcel. Bueno, después de todos estos años que usted estuvo ahí en las FARC, que luchó por tener a su hija, que logró salvarle la vida a su hija y salvarse su vida también, ¿qué piensa de todos esos años que vivió allá? ¿Valió la pena? No, señora. Pues digamos lo bonito que yo saqué fue mi hija. Verla ya ahorita tiene 15 años y para mí es un privilegio tenerla. Si usted tuviera la oportunidad de tener a Victoria Sandino nuevamente frente a usted, pero esta vez con su hija a su lado, su hija que ella intentó matar, ¿usted qué le diría a ella? La llevaría y se la mostraría. Le diría, esta es la niña que usted dijo que me iba a retrasar en el proceso y que le iba a dañar la carrera al compañero que yo tenía. Y verla que mi niña, ella es muy tierna, es muy bonita. Y yo siempre he querido de algún día tenerla frente a frente y decirle, vea, esto es lo que usted me decía, que eso era como poner un huevo y ya. ¿Usted siente que una persona que decide sobre la vida de otra se puede considerar un asesino? Sí, señora, yo creo que es más que un asesino. Se rea que la cosa es en serio.